Bien, continuamos con otro concepto. Bien, entonces continuamos con un concepto más de los conceptos básicos de la base de geometría analítica, y este es el ángulo entre rectas. Ya hemos comentado el ángulo de inclinación, eh, con el cual definimos la pendiente de una línea recta, pero ahora es el ángulo entre dos rectas. Entonces, bueno, el ángulo entre dos rectas dirigidas, al que se forma por los dos lados que se alejan del vértice. Dos lados que se alejan del vértice. Ya habíamos dicho que cuando dos líneas intersectan se forman cuatro ángulos, ¿verdad? Este de aquí se repite con este y este de acá se repite con este. Son los ángulos alternos, ¿verdad? Los que se van a repetir cuando hay un vértice en común. Bueno, el ángulo que nos da esta fórmula es el ángulo teta, que tenemos que ver hacia dónde están dirigidas las rectas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde esta fórmula empieza a tener ciertas limitaciones. En algunas ocasiones, ya esto aplicado a una figura geométrica, pues a lo mejor la fórmula me va a dar eh, el ángulo teta, pero a lo mejor el que tú quieres es el beta, ¿verdad? Entonces, si acaso el que por el tipo de problema es el que tú estás buscando es el beta, el otro, pues este otro ángulo va a ser el ángulo suplementario, ¿verdad? Aquí lo que hay que tener en claro es que de acuerdo a este diagrama, alfa y beta son ángulos suplementarios, es decir, que la suma de ellos es igual a 180. Entonces, vamos a tener en ocasiones, digamos, que ajustar el resultado de la fórmula de acuerdo a lo que nos pida. Ahora, algo importante. Bueno, el teorema 5 simplemente me va a dar esta fórmula. El ángulo entre dos rectas dirigidas está dado por tangente del ángulo y tenemos esta fórmula de por aquí. ¿De acuerdo? Su demostración requiere otras fórmulas. En esta ocasión no vamos a ver la demostración. Simplemente vamos a empezar a utilizar esta fórmula. Vemos que el valor depende de los valores de dos pendientes, porque pues es la pendiente de ambas líneas. En realidad, tú puedes agarrar de manera indistinta, tú puedes decir que esta es la línea 2 y esta es la línea 1, o los puedes cambiar. Puedes decir que esta es la línea 1 y esta es la línea 2, y la fórmula va a seguir funcionando, ¿verdad? Ahora, yo estoy agregando aquí este valor absoluto. Este valor absoluto en algunos libros lo agregan, en algunos libros no lo agregan. Y esto es otra de las digamos, limitaciones de esta fórmula, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque en ocasiones, fíjate, y vamos a hacer la prueba. Si tú quieres calcular el ángulo teta, pues vamos a utilizar la tangente inversa de cualquier valor. Bueno, vamos a usar aquí cualquier valor, vamos a decir -5. Y tangente inversa de 5 positivo, a ver si lo pones en la calculadora, ¿qué nos va a resultar esto? Tangente inversa de -5 nos va a dar como respuesta -78.7, ya redondeado, grados. Y la tangente 5 grados, en la calculadora, 78.7 grados. Entonces, nos va a dar, si el argumento de la tangente inversa es negativo, nos va a dar un ángulo negativo. Si es positivo, nos va a dar ángulo positivo. Pero podemos observar que es la misma magnitud. Entonces, nosotros vamos a agregarle aquí un valor absoluto, no importa lo que nos dé, vamos a usarlo positivo, ¿verdad? Vamos a agarrar el positivo. Por aquí se preguntarán por qué estoy utilizando tangente inversa, ¿verdad? Nada más aquí, si nosotros, como lo hicimos en los
procesos anteriores, si tú quieres encontrar el ángulo, pues para despejar el ángulo vas a utilizar la tangente inversa de lo que sea que tengas aquí en el valor absoluto, ¿verdad? O sea, toda esta fracción iría aquí, ¿ok? Bien. Ahora, casos especiales, esta nota que viene por acá. Vamos a borrar esto de aquí. Si las líneas son paralelas entre sí, si las líneas son paralelas entre sí, pues obviamente el ángulo entre ellas va a ser 0 grados. Y si son paralelas y en dirección contraria, el ángulo es de 180 grados, ¿verdad? Paralelas y en dirección contraria. O sea, si aquí tenemos estos casos especiales, si son dos líneas paralelas en la misma dirección, el ángulo entre ellas, 0 grados. Y si son en sentido contrario, 180. Esto, recuerda, te va a ser muy útil cuando estudies el trabajo en mecánica clásica. Ahora, ¿qué es lo que pasa si son perpendiculares? Pues nosotros ya sabemos que cuando tenemos dos líneas perpendiculares, su ángulo es de 90 grados. Pero ¿qué es lo que podemos esperar en la calculadora? O sea, ¿cómo podemos encontrar ese valor? ¿Por qué te hago esta mención? Porque, a ver, si tú pones en la calculadora tangente de 90 grados, ¿qué es lo que te va a decir la calculadora? A ver, revísalo. Tangente normal, ¿verdad? No tangente inversa. ¿Qué te va a decir la calculadora? Error indefinido, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Que la tangente 90 grados está indefinida. Indefinida. ¿Ok? Entonces, ojo, si en algún ejercicio de los que se haga el denominador nos queda 0, pues el ángulo que hay entre esas líneas va a ser de 90 grados. ¿Sí? Porque una fracción dividida entre 0 es indefinido, indeterminado, pero el valor del ángulo sí lo podemos encontrar, 90 grados. ¿Ok? Eh, bien, entonces vamos a hacer este primer ejercicio solamente para ir conociendo la fórmula. En otras ocasiones ya iremos haciendo eh, problemas más integradores que combinan varias de las fórmulas que hemos visto, entre ellas la fórmula de el ángulo entre dos líneas rectas. Bueno, entonces son dos líneas rectas que intersectan y forman un ángulo de 135. O sea, aquí lo que tenemos que ubicar es que son dos líneas, ¿verdad? Dos líneas rectas. Dos líneas rectas. Vamos a decir la línea 1 y la línea 2. Y este ángulo que vamos a llamar teta, recuerda que alfa, ese es el de una sola línea, ¿verdad? Para la pendiente. Entonces, teta es igual a 135. Sabemos que la primera línea tiene una pendiente de -3. Queremos encontrar la segunda pendiente. Bien, pues entonces, nuestra fórmula, recuerda que tiene un negativo. M2 menos M1, ¿verdad? Entonces, nuestra fórmula M2 menos M1 es igual a 1 más, y aquí pues es la multiplicación de ambas, ¿verdad? Bien, pues el dato que ya tenemos es el ángulo, 135. De acá, M2 no la conocemos. Y luego aquí menos 3, pues me va a quedar más 3. Y luego, pues va a ser una multiplicación. Voy a poner el 3 primero por M2. ¿Ok? En esta ocasión, bueno, vamos a tener suerte porque si calculamos o ponemos en la calculadora la tangente 135, esto es igual a -1. Entonces, esto nos va a facilitar el despeje, ¿verdad? Vamos a hacer esto un poco más para acá y vamos a continuar desde acá arriba. Estos son los datos iniciales. Entonces, -1, pues va a ser igual a M2
más 3 entre 1 menos 3 por M2. Vamos entonces a despejar. Queremos saber cuánto vale M2. Es una ecuación con una sola variable, entonces pues vamos a poder encontrar solución. Todo el denominador va a pasar multiplicando del otro lado. Es igual a M2 más 3. Y entonces desarrollamos esta multiplicación. Me cambia los signos, ¿verdad? M2 más 3. Vamos a dejar los términos que tienen M2 del mismo lado. O sea, este M2 pasa del otro lado y el menos 1 va a pasar hacia la derecha. 3 más 1. Por acá, 3 menos 1, 2M2 es igual a 4. Entonces la pendiente 2 va a ser 4 entre 2. La pendiente 2 tiene que valer 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pues con este ejercicio ya vamos conociendo la fórmula. En siguientes videos vamos a ver esto ya aplicado a una figura geométrica, principalmente un cuadrilátero, para encontrar los ángulos internos.